encuentro de discipulado en esta noche, no sin antes bendecirlos en la gracia, en la misericordia y con la paz de Dios, quien es nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que es el misterio del Dios Trino. Es el mismo Dios, el Verbo, que se encarnó y se hizo hombre y vino a la tierra a buscarnos a nosotros, como dice la palabra en Éxodo 3:18. El Dios de los hebreos nos ha encontrado. Por eso cuando nace el Señor Jesucristo, el ángel del Señor, o como dice la palabra, no habla de un solo ángel, sino dice ángeles del Señor, se le presenta a los pastores que estaban en las vigilias de la noche. ¿Por qué? ¿Por qué le puede hablar a ellos? Porque ellos entendían de qué les estaba hablando. Ellos entendían de qué les estaba hablando los ángeles. ¿Por qué? Porque sabían que había una promesa, que era la promesa del Mesías. Y nosotros hoy yo agradezco mucho a mis hermanos Epifania, Silvia, Sioyi, La Yuse, que tienen sus cámaras encendidas. Yo les agradezco a mi hermano Alberto, a la Mechita, a mi hermana Janet, que tienen su cámara abierta. Creo que Karen está diciendo que tiene una condición por la que no puede abrir la cámara. Y son excepciones, son excepciones. Y yo les agradezco mucho a ustedes eso, que ustedes abran la cámara para que la pastora es más fastidiosa que un zapato con el tacón para adelante. No se trata de fastidio. Ustedes se han puesto un zapato, han intentado caminar con un zapato que tenga el tacón hacia adelante. Es complicado, es difícil. Es porque si nosotros ponemos la cámara, tenemos menos posibilidad de distraernos, menos posibilidad de desconcentrarnos. Entonces, dicho esto, hermanos, vamos al mensaje como tal que tenemos para esta noche. Nosotros como equipo de evangelismo, es importante que nosotros hablemos de lo que es un equipo de evangelismo. Y vamos a la palabra en el capítulo 13 del libro de los Hechos, versículos del 1 al 4. Dice la palabra: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra, para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Y les decía que es hasta el versículo 4, y si seguimos leyendo nos damos cuenta cómo inmediatamente hubo la acción. Dios dio la orden y ellos accionaron. Y cuando el Espíritu Santo envía por primera vez a los discípulos, en el caso de la iglesia de Antioquía, está diciendo que vayan dos: Pablo y Bernabé. Y vemos cómo es el mismo sistema que utilizó el Señor Jesucristo para enviar a los 70. Lucas capítulo 10 lo explica. Cómo el Señor Jesucristo envió a los 70 de dos en dos. Y precisamente vamos a hablar nosotros del equipo de evangelismo. ¿Qué es un equipo? ¿Qué es un equipo? Un equipo, perdón, un equipo tiene
una, unas características. ¿Qué es un equipo de trabajo? Yo me voy a permitir leérselos porque en este caso mi asistente me lo obvió y dice, un equipo de trabajo es un grupo de personas que se organizan para alcanzar un objetivo común. Los miembros del equipo se apoyan entre sí para lograr el resultado deseado. Tienen un objetivo, marco normativo e identidad definida. Aquí lo está resumiendo. Tienen un objetivo, un marco normativo y una identidad definida. Ahora, hablando nosotros del evangelismo y de los evangelistas, ¿cómo se forma un equipo de evangelismo? Y vemos por la palabra que los discípulos, una vez que el Señor Jesucristo ascendió a los cielos, vinieron al aposento alto. Ellos se vinieron al aposento alto. Y allí se cumplen ciertas características en el aposento alto, de que ya ellos allí eran un equipo de evangelismo. ¿Pero por qué era un equipo de evangelismo? Porque ya habían sido instruidos por el Señor durante 3 años. ¿En qué los había instruido? En el camino de la salvación. Los había instruido en la palabra. Los había instruido en el significado del reino de los cielos. Les había dado una identidad y, y además les había dado una misión. Pero no de cualquier manera les dio la misión, sino que les dijo que la misión la cumplirían con el poder del Espíritu Santo. Y por eso ya ellos eran un equipo. Ahora nosotros, ¿cómo se forma un equipo de evangelismo? ¿Cómo se forma un equipo de evangelismo? Y me voy a permitir, me voy a permitir, viendo quiénes son los hermanos que están acá en la plataforma, hablar un poco de estos 3 años que tiene la Iglesia Emanuel Latinoamérica. Epi, tú que llegaste después a la Iglesia Emanuel Latinoamérica. La Iglesia Emanuel Latinoamérica se formó dentro del corazón de Dios desde el momento en que el Señor, particularmente luego que el Señor me designa a mí a través de las autoridades terrenales que Él designó, el Señor me envía a mí al campo y a mí me nombran como misionera, dice misionera para Latinoamérica, las 237 naciones y las 5.000 tribus. Y dice mi certificado, hasta, hasta en equipo, levantar 10 millones de discípulos. ¿Qué significa eso? Que yo puedo levantar 10 millones de discípulos. En lo absoluto. Significa que yo formo parte de ese equipo que el Señor ha designado en esta época y ha encontrado en esta época y ha llamado en esta época para que yo me encuentre con ustedes. Porque yo no tengo forma de encontrarme con ustedes. Entonces, el Señor me permitió encontrarme con el hermano William, con la hermana Yuseri Blanco. ¿Y cómo me encontré yo con ellos, Epi? Igualito como se encontró ya en contigo, a través de la plataforma Zoom, a través de el WhatsApp, a través de mensajes de WhatsApp. Yo comencé a compartir el Evangelio, el mensaje del camino de salvación, el mensaje ordenado del camino de salvación con ellos, de manera constante y a veces no tan constante, Epi. A veces no tan constante, porque no los encontraba, porque se les dañó la tablet, porque se enfermó la niña,
porque no tenían datos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero cuando el evangelista persevera con la persona que Dios te ordena, búscalo, 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 búscalo. Nosotros no nos cansamos. ¿Por qué no nos cansamos? Porque esto no se trata de una relación interpersonal, se trata de una relación espiritual que va más allá de mis capacidades. Porque cuando Dios ordena, le ordena el que yo busco y me ordena a mí buscarlo. Y en esa unidad y continuidad, el Señor le permitió a mi hermana Yuseri encontrar en su día a día, en su cotidianidad, a una hermana que ahora está en los brazos del Señor, duerme con el Señor, que es la hermana Marina. Empezó a compartir el mensaje con la hermana Marina, tanto ella como el hermano William. La hermana Marina es la mamá de la hermana Janet Ramírez. Comenzaron a compartir el mensaje. Luego vino pandemia, entonces no se podía salir. Pero Yuseri salía a compartir el mensaje con ellos. ¿Cuál mensaje? Camino de salvación. ¿De qué manera? De manera continua y ordenada, o de manera ordenada y continua. Y así, a su vez, yo tenía otros discípulos. Quiere decir que yo compartía Camino de Salvación con Yuseri y con William, pero también compartía Camino de Salvación con Yaén y con Raúl, y también compartía Camino de Salvación con Fabiola, que está en Ecuador, y también compartía Camino de Salvación con Almis, que estaba en Chile, y también compartía Camino de Salvación. Y estaba compartiendo Camino de Salvación de manera continua y constante, pero ellos también anhelaban el mensaje. Y cuando una persona se encuentra con otra que anhela el mensaje y le comparte el mensaje de manera sostenida, comienzan a compartir una gracia, que es la gracia de la salvación en Cristo, del privilegio de haber sido hechos hijos de Dios. Entonces, cuando ya hay dos que tienen la palabra, el marco normativo es la palabra, que tienen la palabra como estilo de vida, que tienen la identidad definida y segura, yo soy un hijo de Dios y sé para qué Él me llamó. ¿Para qué te llamó? Para cumplir un objetivo. Así se forma el equipo de evangelismo. Pero lo primero es camino de salvación. Así se levanta un discípulo, pero lo primero es camino de salvación. Porque el discípulo que se une junto a otro discípulo, los dos comprenden Mateo 28, del 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después que los bauticen, enséñeles a guardar todas las cosas que yo les he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y el equipo de evangelismo es cuando hay dos o más personas que tienen definida, clara y de manera firme la identidad. Yo soy un hijo de Dios. Y como hijo de Dios, porque creo en Cristo, ahora soy templo del Espíritu Santo. Yo mantengo una comunicación constante con mi Padre Celestial, pero la mantengo a través del nombre de Cristo y tengo las respuestas por el Espíritu de Dios que como vive en mí, para mí se hace natural escucharlo. Natural, natural se hace escucharlo. Y dice la palabra que los discípulos saben
¿Para qué viven? Para predicar este evangelio. ¿Cuál? El evangelio del reino, no es cualquier evangelio, no es el evangelio de la prosperidad, no es el evangelio de la condenación, no es el evangelio de la crítica, no es el evangelio light. Dios perdona todo, Dios perdona todo, Dios perdona todo, dale que no viene carro. No es William, dale que no viene carro. No, es el evangelio del reino, donde no, a través de nosotros, como embajadores de Cristo, se establece el reino de Dios en la tierra. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se acercó, vino a los cielos, vino a la tierra, perdón, descendió del cielo a la tierra, se estableció en la tierra. ¿Y cómo se estableció? Y permanece de manera eterna. Primero porque Él es eterno. Segundo, porque Él no es creado, Él no es una creación, Él no es una criatura, Él es el creador. Y tercero, porque cuando nosotros tenemos esta identidad de que la palabra, de que somos hijos de Dios, lo que dice la palabra se cumple y es, entonces no hay otra, para nosotros no hay nada más que buscar. Todo está contenido dentro de la palabra de Dios. ¿Y qué está contenido dentro de la palabra de Dios? ¿Qué tienen como similitud los hijos de Dios? Bueno, los hijos de Dios tenemos en común, común, están unidos. ¿En qué? En que todos hemos pasado primeramente por el entendimiento de por qué necesitamos salvación, de que necesitamos salvación y por qué necesitamos salvación. Y entendiendo por qué necesitamos salvación, entendemos quién es el Salvador. Entonces, dice la palabra que todos los hijos de Dios, mejor dicho, todas las personas que reciben a Cristo, que abren su corazón a Cristo, que entienden que Cristo es el único camino para ir a Dios, todas las personas que entienden por qué Jesús es Cristo, que Él es el Salvador, pero que Él vino a cumplir una misión y que la cumplió absolutamente, entonces creemos por la palabra de que nosotros como seres espirituales ahora tenemos un dueño que es Cristo y a nosotros nos posee el Espíritu Santo. Nos posee. ¿Qué es que me posee? Hay personas que dicen, estaba totalmente poseído por la rabia. Estaba tan poseído por la rabia que se encegueció y cometió tal delito, cometió tal exabrupto, dice que es exabrupto, algo que está por encima de la comprensión humana de por qué haces eso. Entonces, los hijos de Dios sabemos que la petición que nosotros le hacemos al Señor es que seamos conscientes de vivir en el reino de Dios y que seamos conscientes de que nosotros tenemos salvación, que fuimos justificados por Cristo delante del Padre y ya no hay nadie que nos condene ni que nos separe de Él, como lo dice la palabra en Romanos 8:32 en adelante. Y que sí tenemos situaciones y circunstancias, pero tenemos una autoridad porque sabemos por qué vienen las circunstancias. Muchas veces las circunstancias vienen por nuestro pasado, que tenemos una estructura del pasado y la traemos al presente y arruinamos el presente. Pero estando en el presente recordamos la identidad, que como hijos de Dios también tenemos autoridad sobre toda la fuerza de la oscuridad y tenemos al Espíritu Santo que nos guía hacia toda verdad. Porque aunque estemos en la tierra, nuestra ciudadanía es celestial. Y como esperamos al Señor Jesucristo, entonces nosotros sabemos para qué vivimos. Pero también sabemos que no estamos solos.
nos envió al Consolador, al Espíritu de verdad que está en nosotros y con nosotros. Tenemos el respaldo del trono celestial, por eso cuando mi hermano William bautizó a la hermana María Teresa, le dijo, y yo en la autoridad que tengo, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo puede decir con seguridad, porque sabe quién es, cuál es su respaldo. Y su respaldo es el trono celestial. ¿Por qué? Porque él es ciudadano del reino de Dios. Él es ciudadano del reino de Dios. Y hay un mundo espiritual que no lo vemos, pero de manera constante hay ángeles que están a nuestro alrededor. Hay ángeles. Entonces, si nosotros, a veces yo digo, ¿será que tenemos que analizar? Si nosotros analizamos, si nosotros pensamos, pero si nosotros meditamos en quiénes somos, hermanos, realmente es como para tener todo el día una sonrisa oreja a oreja. ¿Por qué? Porque ¿dónde está el problema más grande que Dios? No, yo entro dentro de la situación porque Dios está conmigo. Pero además, este equipo de trabajo, ¿cuál es nuestro trabajo? Evangelizar el mundo. Por eso tomo esto, porque el mundo sabe para qué se crean equipos de trabajo, quién es el gerente, quién es el subgerente, quién es el jefe. A veces hay varios equipos, los de operaciones, los de logística, los de administración, y todos saben lo que tienen que hacer. ¿Para qué? Para que la empresa quiebre. No, ¿verdad? No tiene sentido. No es para que la empresa quiebre, es para que la empresa crezca, para que la empresa tenga mayores ingresos. Y cuando la empresa crece y tiene mayores ingresos y se consolida como una empresa estable, los empleados tienen muchísimas más beneficios. Ahora nosotros tenemos un dueño, un jefe, que es el que paga mejor que todos los jefes de la tierra. Entonces, ¿somos todos iguales? No. Cuando yo abracé a mi hermano William en el aeropuerto, que lo abracé con tanto cariño y con tanta alegría, yo dije, wow, William como que está más grande cada vez, más alto, más fuerte. Y lo abracé. Pero claro, mi bracito no le daba para cubrir completamente a William, porque es muy grande. Pero él es grande y es fuerte. Y yo ando con William y yo no voy a tener temor. ¿Por qué no tengo temor? Bueno, porque las capacidades que tiene William las tengo yo. Y las capacidades que tengo yo, de repente en algunas cosas yo podría aconsejar a William porque soy mayor que él. Y porque en la palabra, todos, dentro de la palabra de Dios, todos somos importantes. Dice entonces que dentro de una de las características del equipo de trabajo, de un equipo de trabajo, es que las habilidades y conocimientos son aportados por todos sus miembros. Por eso es que la palabra habla del cuerpo de Cristo. ¿Todos somos manos en el cuerpo? No, porque también las manos que caminan, las manos que caminan. No, todos no somos manos, todos no somos pies, todos no somos boca, todos no somos panza. Aunque algunos parecemos que somos solamente panza, así como yo, pero no, no todos somos panza. Cada uno tiene una función. Y estamos son interdependientes entre ellos para realizar de forma coordinada sus actividades y a través del apoyo mutuo alcanzar sus objetivos y metas. Yo me gozaba en Pucusana porque podía darme cuenta que los hermanos de la iglesia, los hermanos de esa iglesia, Huerto de los Olivos, conocían a todo el equipo de evangelismo. A todos los conocían. La única que no me conocían era a mí. Pero conocían al hermano Alberto, conocían a la hermana Silvia, conocían al hermano William, conocían a la hermana Janet y conocían a la hermana Mercedes.
¿Por qué? Porque ellos se pusieron de acuerdo y de manera coordinada han llevado el Evangelio uno cada semana. ¿Por qué? Porque todos tienen el mismo Evangelio. ¿Cuál es este Evangelio? El Evangelio que le dio el Señor Jesucristo a sus discípulos. Y este es el mismo Evangelio del aposento alto. Dice la palabra en Hechos 1:14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Quiénes eran todos estos? Pues todos los que tuvieron la oportunidad de escuchar el mensaje del Evangelio del Reino y de la explicación del mensaje de Cristo, de cómo vivir en el reino de los cielos, sabiendo que Juan bautizó con agua, pero el poder fundamental, ellos iban a recibir, lo iban a recibir era a través del Espíritu de Dios, pero divididos, peleados, en desacuerdo, no, unánimes en oración y ruego. ¿Para qué? Para que viniera el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo ya vino, ¿cuál es nuestra unanimidad en oración y ruego? ¿Cuál sería esa unanimidad? Es que toda la iglesia de Cristo predique un único evangelio y que nosotros vayamos de manera firme, unidos, en un mismo sentir, con un único interés, donde no hayan intereses personales por sobresalir, por ser uno mejor que otro, porque este fue el que fundó la iglesia, porque este fue el que la levantó, porque este fue el que la pintó, porque este fue el que le puso las rejas. No, no importa nada de eso. No importa si hubo una persona que es la que ha llevado las 20 personas que están en la iglesia y los otros no han llevado a nadie. Eso no importa. Lo que importa es que los que están allí esperándolos estén preparados para alimentarlos y para sostenerlos, para enseñarlos y para ser ejemplo en lo que es vivir el camino de salvación, vivir como salvos, vivir en disfrute. ¿Por qué? Porque la palabra dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Por qué es bueno? Porque Dios le dijo al hombre, no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Qué estoy haciendo en este momento? Estoy comparando Salmo 133 con el pacto que Dios le dio al hombre en Génesis 2, 16 y 17. ¿Qué es Génesis 2, 16 y 17? El camino del disfrute. Todo lo que le dio Dios al hombre es bueno, en gran manera. Pero Satanás le ofreció al hombre ser como Dios, cuando ya el hombre era como Dios, pero tenía lo que Satanás no tenía, la imagen y la semejanza. Y cuando nosotros habitamos juntos en armonía, es porque el aposento alto se está replicando en nosotros y a través de nosotros. Y allí Satanás no tiene entrada. Y como Satanás no tiene entrada allí en dividir a los hermanos, porque ¿qué es la armonía? La armonía se utiliza, la palabra armonía se utiliza en muchos ámbitos. Se utiliza en la música. En la música dice bien concertada y grata variedad de sonidos, medidas y pausas que resulta en la prosa o en el verso por la feliz combinación de las sílabas, voces y cláusulas empleadas en él. Por la feliz armonía, todo cuadra, todo encaja.
Y así el Señor nos dio su imagen y su semejanza, porque allí solamente es que nosotros podemos encajar para tener armonía. Por eso el Señor nos dio la bendición, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Y cómo comienzan las 7 bendiciones representativas del creyente? En que el Señor nos dio vida eterna, porque somos salvos. Como somos salvos, entonces somos hijos de Dios y como somos hijos de Dios somos templo del Espíritu Santo y estamos en comunicación constante con el Señor de manera fluida, de manera feliz, de manera cómoda, de manera... Hay una expresión que utiliza el pastor Ryu que es que nosotros tenemos que buscar orar de manera cómoda, confortable, confortable. Si yo me siento confortable a las 3 de la tarde, ya almorcé, ya medio eché una pestañadita, después sí fue que después del almuerzo tengo sueño y ya me desperté, ya hice todas las cosas de la casa, ya, ay, no es porque ya hice todo y ahora voy a hablar con Dios, no, ahora es que, ay, nadie me va a molestar y este es mi momento confortable, este es el momento confortable. Y por eso es que todos los creyentes anhelan tener, experimentar y disfrutar las evidencias de Hechos 2, la venida del Espíritu Santo, la manifestación del Espíritu Santo, las lenguas, los fuegos, la cosa, todo, porque lo vemos como físico. Pero es que esto no se puede experimentar si no pasamos por Hechos 1. ¿Y qué es Hechos 1? Jesús es Cristo, que descendió, que hizo descender el reino de los cielos a la tierra y nos dio a nosotros el poder como testigos para hablar de Él y para predicar su palabra. Y predicando su palabra, entonces nosotros, para poder predicar esa palabra, tenemos que mantenernos como equipo de evangelismo, como equipo de discipulado, como equipo donde todos tenemos el mismo sentir, el mismo anhelo, que no es otro que comienza con esto, con disfrutar la salvación. Yo quiero disfrutar la salvación. Señor, enséñame a disfrutar que tu reino ha descendido. Enséñame a disfrutar que soy tu hijo. Enséñame a disfrutar que tú estás conmigo. Enséñame a no ser tan cabezón y tan carnal, Señor. Enséñame, porque tú eres mi maestro, Cristo. Y Cristo dice, toma la palabra, cómela y créela, recuérdala, medítala, ora con la palabra, pero créela, 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 créela. Porque todo comienza con la fe. Todo el cambio espiritual comienza con fe. Si en un momento perdemos la fe, rápidamente tenemos que darnos cuenta cuál es nuestro estado espiritual. Cuando yo estoy como en desasosiego, como en angustia, como molesta, como incómoda, como que me molesta algo que me hicieron, como que me dijeron, como que tengo un problema, como que ahí inmediatamente, no tengo que esperar a estar en mi cuarto, ni en mi cama, ni a la que sean las 3 de la tarde, después de haber almorzado y tener la panza llena. Inmediatamente yo tengo que acudir a mi refugio espiritual, porque todas esas sensaciones provienen de la opresión de Satanás. Y yo decido, como tuvo que decidir Caín. ¿Qué le dijo Dios a Caín? Le dijo esto. Y vamos a buscarlo para finalizar esta noche, porque no es un estudio, realmente este no es un estudio, hablar de lo que es el equipo de evangelismo, lo vamos a, a ver de manera, o vamos a continuar la próxima semana. Fíjense ustedes, ¿en qué marco nacen Caín y Abel? Nacen de un padre y una madre separados de Dios, nacen con el pecado original.
nacen destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios le dio el pacto de Génesis 3:15 a Adán y a Eva y ellos se lo transmiten a sus hijos. Pero como la gente entiende la cosa a su manera, Caín dijo, bueno, lo que yo trabajo en la tierra, pues eso no importa que aquí no haya sangre, yo le sacaré la sangre a esta zanahoria o le sacaré la sangre a esta remolacha, pero yo voy a llevar de la tierra. Pero es que para expiar el pecado hasta que viniera Cristo, tenía que haber derramamiento de sangre. Y sea con animal. Mire lo que dice la palabra. Estoy en Génesis 4, versículo 3. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel también, ¿no? Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. ¿Por qué dice de lo más gordo? No trajo cualquier cosa, no trajo cualquier ofrenda. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Ya les expliqué por qué. Porque la ofrenda tenía que ser sacrificio de sangre. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Qué se ensañó? Se molestó y ya estaba pensando con saña, con maldad hacia su hermano. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. No lo hiciste bien, chamo. No hiciste lo que yo te mandé, hiciste lo que te dio la gana. No lo haces bien. ¿Y el resultado cuál va a ser, Caín? Si bien hicieres, no serás enaltecido. No serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. El pecado está tocando a tu puerta. ¿Quién está tocando? Satanás te está tentando. Con todo esto, con tu saña, con el decaimiento que tienes, con la rabia que tienes, con la rabia que tienes contra tu hermano, con lo molesto que estás porque yo no recibí tu ofrenda, porque tú quieres hacer las cosas a tu manera. Tienes dos posibilidades. O te arrepientes y traes el sacrificio como corresponde y no tienes ni siquiera que perdonarle nada a tu hermano porque tu hermano no te ha hecho nada. O ese deseo que tienes, ese deseo, esa molestia, esa rabia, esa pelea que tienes contra mí, le está diciendo Dios, que está peleando contra Dios. No es contra su hermano, es contra Dios. Con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. ¿De qué? De esa hazaña, de esa rabia y de esa tentación. Quiere decir que Dios nos da el poder para enseñorearnos del ataque de Satanás y de la tentación y de cuando nosotros metemos la pata y hacemos las cosas mal. Sí, tenemos la autoridad. Por eso es tan importante la actitud, act con C, ap, ap, con P, aptitud, las capacidades que yo tengo. Es la aptitud con P. La actitud con C es mi manera de enfrentar la situación. Una situación, ¿con qué actitud? Ay, vamos, mira, te traje la pintura, vamos a pintar. ¿Será? Se nos queda de otra. Pero mira qué bonitos los colores. Ay, sí, ya lo vi en la lata. Colores claros que tú trajiste. Ponle la lata por la cabeza, hermano. No es lo que provoca poner la lata por la cabeza, lo que provoca. Porque con esa actitud, wow, ¿quién va a querer estar a una persona así? Ahora, va a estar el Espíritu Santo obrando en una persona que tiene esa actitud. No, porque esa no es la obra del Espíritu Santo, es la obra de Satanás. ¿Ves? Es la obra de Satanás. Y precisamente por eso es lo que vamos a ver la próxima semana.
¿Cómo se afectan los equipos de evangelismo por las personas que queriendo estar en el equipo no son equipo? ¿Por qué no son equipo? Porque son enviadas del diablo y son como Caín, que quiere que se haga su voluntad y no la voluntad de Dios. Quieren su voluntad por encima de la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para parar la obra de Dios. Para parar la obra de Dios. Porque el deseo de Dios es que tanto Caín como Abel pudieran tener salvación creyendo en la promesa del Mesías. ¿Lo tuvo Caín? No. ¿Lo tuvo Abel? Sí. Y eso es lo que hace la diferencia. Pero nosotros estamos en el tiempo de velar y orar. ¿Por qué? Porque los equipos se están levantando en Argentina, los equipos se están levantando en Ecuador, los equipos se pueden levantar en Chile, los equipos se están levantando y se deben levantar en México. El equipo se debe levantar donde quiera que hay un evangelista. Un evangelista. Hermanos, por eso es que nosotros tenemos el privilegio en esta iglesia de ser testigos de que la palabra se cumple. Porque la primera venezolana que fue que escuchó este evangelio en Corea del Sur, que fue esta iglesia, la iglesia Manuel Seúl, fui yo. Ahora, ¿quién soy yo? Pues nadie, la hija de Carmen Lucía y de Chico Santiago. Esa soy yo. Porque ni siquiera a Francisco le decían, ay, papá, le decían chico. ¿Quién soy yo? Nadie. Una persona que, eh, habiendo escuchado los 6 estados del no creyente, me pude dar cuenta que con 21 años en la religión evangélica estaba viviendo los 6 estados del no creyente. No en los 6, pero estaba viviendo como no creyente. Estaba viviendo como no creyente. Miren, y esto a mí ¿cómo decir? El evangelio fue para mí algo tan sorprendente, que desde que yo conocí el evangelio, desde que yo conocí la palabra, yo estaba todos los días en la iglesia. Hoy hablaba con mi hija y me decía, mamá, es que de verdad que tú nos abandonaste a nosotros por la iglesia. Y yo, ay, Dios mío. Le dije, hija linda, ya no puedo retroceder el tiempo. Pero yo no le quería decir eso. Yo le quería decir, hija linda, no quiero retroceder el tiempo. Porque si lo retrocedemos, si estaba en la iglesia 12 horas y voy hasta 24, me iba a mudar. Mudadita, mudadita. Pero los hijos se resienten por eso. ¿Tienen razón? Sí tienen razón. Pero hermano, yo no me puedo arrepentir de eso. Que de paso ya ninguno era pequeño. La más pequeña era María Ángel y tenía 13 años. Ellos se resienten por eso. Pero hay un precio que pagar. Y como yo sabía que el tiempo era corto, yo no tenía tiempo para perder tiempo. Y eso mismo se lo digo a ustedes. No hay tiempo para perder tiempo. ¿Por qué? Porque el día de salvación es hoy. Es hoy. El día de sanidad es hoy. No, que bueno, porque después voy. Ay, no, es que está haciendo mucho sol. Ay, es que está haciendo mucho frío. Ay, es que está haciendo. Algo va a haber siempre. Precisamente por eso nosotros tenemos que enseñorearnos de las circunstancias y enseñorearnos de nosotros mismos, porque es lo más difícil, enseñorearnos sobre nosotros mismos, para hacer la voluntad del Señor. Amén. Vamos a orar y vamos a entrar en tiempo de foro. Padre, gracias, porque cumpliendo tú la promesa de salvación y abriendo nuestros sentidos espirituales para reconocer que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, dándonos tú la bienaventuranza de esta revelación.
nosotros hoy podemos comprender que somos un espíritu, que somos seres espirituales, que tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Señor, por esta vida queremos vivirla agradecidos porque tú nos has hecho encontrar con nuestros hermanos, con otras personas, Señor, que habiendo creído en ti, somos hermanos hasta la eternidad, porque nos une tu palabra, tu salvación, tu Santo Espíritu, la autoridad que nos has dado sobre todas las fuerzas de la oscuridad. Nos une, Señor, la ciudadanía celestial y el respaldo de tu trono. La bendición de ustedes, Dios Trino. La identidad que nos has dado como hijos. Todos somos hijos, los que creemos en que Jesús es tu Hijo y el Cristo. Señor, oramos por todas las personas que en este tiempo están recibiendo el mensaje de camino de salvación a través de nosotros. Oro por la vida de mis hermanos que están compartiendo el mensaje del camino de salvación, para que siempre tengan, Señor, el orden del Evangelio en su vida, en el mensaje. Que no sea el mensaje de ellos, que no sea el mensaje nuestro, que sea el mensaje de Cristo, de por qué tú eres Cristo, porque solo tú eres el camino para ir al Padre. Solo tú revelaste la verdad que descubrió al Padre de la mentira. Y solo tú, Cristo, nos has dado esta vida con verdadero propósito y nosotros sabemos para qué vivimos. A veces las personas, Señor, se centran en la familia, en el trabajo, pero no puede ser que todo sea el Evangelio. Todo, Señor, es el Evangelio. Todo lo podemos vivir nosotros, la familia, el trabajo, los amigos, las amistades, aún las personas que no son nuestros amigos. Solo dentro de ti, Cristo, todo tiene una razón de ser y un orden perfecto. Oro por mis hermanos que están en este momento en la plataforma. Oro para que tu gracia, tu favor y tu misericordia los alegre, Señor. Que ellos tengan un corazón agradecido para que puedan disfrutar el regalo tuyo, Dios, de enviar a tu Hijo, al Mesías, a salvarnos. Y que tú, Dios, que eres el Dios de los hebreos, nos ha encontrado y nos has unido como hermanos para estar juntos y en armonía. Y tú nos has dado bendición y vida eterna a cada uno de nosotros. Señor, oramos para que seamos equipos de evangelismo que con nuestras diferencias personales o que esas diferencias personales nunca estén por encima del evangelio. Que siempre el evangelio gane, que siempre el evangelio triunfe y que nosotros estemos dispuestos a negarnos a nosotros, a rendirnos nosotros. Es que cuando nos rendimos, Señor, no hay división. No hay división porque eres tú el que gobierna y tu nombre el que hace retroceder y quebranta las fuerzas de la oscuridad. Oramos agradecidos porque el sistema de evangelismo bíblico, tú nos estás permitiendo conocerlo, experimentarlo, transitarlo, disfrutarlo y compartirlo, Señor. Por eso creemos que muchísimos remanentes se levantarán, que somos nosotros los que estamos, los que quedamos, que estamos garantizando, Señor, por el poder de tu Santo Espíritu, que habrán otros que queden, que le den continuidad y que además ellos hagan que otros queden, Señor, porque tu evangelio nada ni nadie lo puede parar. Gracias por hacernos partícipes de tu gracia y de tu salvación y del movimiento de evangelismo, de la palabra y de la oración, unánime, Señor, en un mismo sentir. Con agradecimiento oramos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén.